Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar en Cadena Megavisión AM en este martes 9 de noviembre. Luisa Mayoa les saluda por Ernesto López, quien sigue disfrutando de su periodo de vacaciones. Gracias por estar en nuestra sintonía. Tenemos dos partes en el programa de hoy. Vamos a estar hablando en la primera parte sobre pensiones, este tema que debemos de poner muchísima atención, y en la segunda parte también sobre turismo y este 2021, cómo ha ido prácticamente cerrando. Le doy la bienvenida a nuestros primeros invitados. Está con nosotros Mari Carmen Molina, ella es secretaria general de la Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador. Mari Carmen, buenos días. Buenos días, un saludo a los televidentes y en especial a la clase trabajadora. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en este espacio donde se va a abordar un tema de mucho interés para la clase trabajadora. Gracias, bienvenida. Jaime Ábalos, vicepresidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, también está con nosotros. Jaime, buenos días. Muy buenos días, pueblo salvadoreño, clase trabajadora, y bueno, y extender mi agradecimiento por la oportunidad que nos brindan de estar en este programa. Efectivamente, ante el anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele el 15 de septiembre, donde dijo de que a la brevedad posible iba a mandar a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma integral a las pensiones, como movimiento sindical, preocupados por este tema tan sentido para la clase trabajadora, hicimos realmente no es una propuesta, hay que aclarar, es un posicionamiento, porque una propuesta, para construir una propuesta, la misma Organización Internacional del Trabajo establece que al menos deben de ser 2 años, pero debe de haber especialistas, actuarios, debemos de tener datos, información del bono demográfico, es decir, no tenemos ni el tiempo, no contamos ni con la información para hacer una propuesta de esa índole. Y sobre la base de eso construimos las diferentes organizaciones que nos hicimos presentes el 7 de octubre en Casa Presidencial para presentarle al presidente de la República ese posicionamiento político con elementos técnicos enunciados. Pero yo creo que lo importante es dejar claro de que nuestro llamado es de que haya una reforma integral al sistema de pensiones. Es decir, no queremos parches, no queremos remiendos, porque sabemos que esto es un sistema fracasado. El Salvador, eso es lo que estamos pidiendo como clase trabajadora, que se revierta ese sistema nefasto, y eso fue precisamente lo que nosotros fuimos a presentarle al presidente de la República. No queremos remiendos, no queremos ya más sistema de AFP, no queremos, sabemos que esto realmente lo que ha llevado es más a la miseria, son pensiones indignas, y definitivamente agudiza más la precarización de las condiciones de vida de las y los trabajadores, y sobre todo de los pensionados. ¿Cuál es la propuesta principal de los trabajadores? Bueno, principalmente como clase trabajadora vimos con una esperanza el hecho que se plantee una nueva reforma al sistema de pensiones, porque creemos de que este gobierno tiene muy buenas intenciones de cara a fortalecer la clase trabajadora y de generar aquellas deudas históricas, recuperarlas para el bien de la población. En nuestro planteamiento y posicionamiento sobre el tema de pensiones, nosotros dejamos claro al presidente de la República que nos interesa realmente que las AFP desaparezcan, y por ello nuestro eslogan, las AFP deben morir para que los pensionados puedan vivir, porque creemos que, como decía mi compañera Mari Carmen, en todo el mundo han revertido este sistema de pensiones. Sencillamente, ¿por qué? Bueno, lo han revertido porque es nefasto, porque no cumplió con las expectativas planteadas. Esto planteó, por ejemplo, generar mayor cobertura en la población, algo que fue una mentira. Se planteó que iban a ser pensiones dignas para la clase trabajadora, y esto no fue así, sino más bien todo lo contrario. Hoy tenemos en materia de cobertura alrededor de un 23% de toda la población económicamente activa en nuestro país. Actualmente tenemos una tasa de reemplazo de alrededor del 25% del salario básico regulador.
Ese es al final lo que se paga de pensión. Es lo que estamos recibiendo en pensión. Tú ganas $1000, pues te van a dar 250, $300 máximo de pensión. 25%. 25%, a pesar que la ley dice el 35%. Pero como esta ley ha venido siendo pervertida durante el tiempo, desde su creación en 1998, nace, por ejemplo, el tema de AFP, pero luego, por decisiones políticas y para caudar votos, vienen y generan un decreto 100, luego el decreto 1217, que le dio a un sector de la población de trabajadores una posibilidad mayor de pensión, entre ellos hasta un 75% de pensión. Mientras que a los demás fueron condenándose después del 55%, lo bajan en 2017 al 35%. Pero hacen una maniobra que es la que daña a la clase trabajadora. ¿Y cuál es la maniobra? Bueno, le aumentan la cantidad de años para promediar tu pensión. Entonces, es decir, que desde 2017 y esta reforma, nuestra pensión se calcula en los últimos 120 meses de salario. Así es. Quizás pudiéramos hacer un ejercicio en este momento, y sería bueno que para los que también nos están viendo... Este es un tema muy técnico y que hay que aclararlo con ejemplos, Primero, lo que debemos de tener claro es que la falta de educación previsional, no hay educación previsional. A las AFP no les interesa que la población sepa cómo funciona este sistema. Y es una cuestión bastante compleja y confusa, pero yo creo que es importante hacer un ejercicio en este momento. Usted pide su estado de cuentas a la AFP a la que usted pertenece. Ese estado de cuentas usted lo va a dividir en 250 y ese resultado es la pensión que usted va a recibir durante el tiempo que le queda el cálculo que le dicen, vaya, esto es lo que usted ha ahorrado, y en la mayoría no llega ni siquiera a la pensión mínima. ¿Por qué entre 250? Esto, los 250 que reflejan son los últimos 20 años, en las semanas de los últimos 20 años, más las medias pensiones que se reciben. Entonces, así se calcula entre 250, esa es la tabla establecida. Entonces, yo creo que es importante lo que estaba diciendo el compañero Jaime. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? ¿Cómo realmente, cuál fue la intención de privatizar las pensiones en aquel momento, con los famosos ajustes estructurales, cuando entra el tema de, primero, el achicamiento del Estado? Con los ajustes interviene, y el achicamiento del Estado que plantea desaparición de instituciones, ¿verdad?, públicas, en ese tema el IRA, en ese tema el IBU. Entonces significa de que el desaparecimiento del Estado, de estas instituciones, también viene y le resta cotizantes al Seguro Social. ¿Cómo ampliar la cobertura del sistema de pensiones, Jaime? Bueno, precisamente se trata de ampliar la cobertura del sistema. Por eso una reforma no va a tener sentido si no lleva elementos tan importantes como la ampliación de la cobertura. Porque esto implica hacer un sistema justo de pensiones, un sistema que realmente cubra a la mayoría del pueblo salvadoreño, y por ello nosotros estamos planteando que dentro de todo este proceso de reforma no solo tiene que ver el tema meramente de pensiones, aquí tiene que ver con el tema fiscal, aquí se tiene que ver con la reforma a leyes laborales que permitan realmente mejorar las condiciones del otro, y lo voy a decir así, del otro 75% de salvadoreños que no logra una pensión, sencillamente porque nunca cotizan al sistema de pensiones. Y nosotros hemos planteado, por ejemplo, en el documento que presentamos al presidente Nayib Bukele, considerar, por ejemplo, la figura del monotributo, considerar, ¿cómo se llama?, trasladar del 13% el IVA, que lo pagamos todos los salvadoreños, y lo pagan todo este segmento que no recibe una pensión, el 1% destinado para pensiones, pero definido así claramente, un 1% para pensiones. Eso va a permitir que mejore las condiciones de vida de capital también al fondo. Y una inyección de capital, diversificar la inversión del fondo de pensiones. Pero también, además, hay un elemento que es importante acá. Nosotros estamos pidiendo la ratificación del convenio 102 de la OIT, que se refiere a la seguridad social. Y entre la seguridad social aparece el tema de protección social. Este convenio realmente cuenta con los pilares fundamentales para la aplicación de una reforma integral. Es decir, que una vez El Salvador ratifique este convenio va en contra de la ley SAT.
por los principios que tiene, pero aprovechar, y yo creo que ese es el llamado, es porque se han puesto recursos de inconstitucionalidad de la ley SAP y no se han resuelto. Entonces el llamado también es a que se resuelvan esos recursos de inconstitucionalidad presentados de la ley SAP. Por eso es que nosotros venimos planteando que en el tema de pensiones, todo lo recuperado de corrupción tendría que ir al fondo, a la caja del fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque mucho de ese dinero se lo robaron los funcionarios anteriores de este gobierno y han dejado una problemática enorme a nuestro país, pero no solo al gobierno, sino directamente los impactados somos la clase trabajadora, que en su momento nos va a tocar que bailar con la más fea si no se genera una reforma de pensiones que posibilite mejorar las condiciones. Para ello es necesario tomar medidas económicas para hacer un planteamiento que permita darle continuidad, darle estabilidad a la reforma. Porque la población debe de saber que quien paga las pensiones de los que están en el Seguro Social, en el ITFA y en el INPEP es el gobierno. Del gobierno, pero además paga el complemento de los que están en las AFP. Ahora bien, ¿cuál es mi preocupación si realmente este gobierno no va a manejar de manera correcta, o los gobiernos vayan a manejar de manera correcta estos recursos? Yo lo que creo que por eso estamos proponiendo un instituto previsional, tripartito, donde y que tenga autonomía. Eso es lo que nosotros también llevamos en nuestra propuesta, es decir, donde haya participación de los trabajadores, del gobierno y de los empleadores. A ver, mencionaba pensión universal. ¿A qué se refieren con una pensión universal? Estamos hablando de que esto ya lo contemplan los pilares fundamentales del convenio 102. Sí. Nos referimos a que haya pensión para aquellas personas adultos mayores, ¿verdad?, que no tienen posibilidades de pensión, nunca van a recibir pensión aquellas personas. Entonces, ese es un punto. Agregar también a aquellas mujeres que están en el tema de cuidos en la casa, que por estar cuidando a su familia jamás han podido tener un trabajo donde sea productivo, donde tengan salario, que se incorpore a estos sectores también. Y en el tema de la universalidad es el proceso también de la transición del sector por cuenta propia a la formalidad, ¿verdad? Entonces, ya todas estas personas deben de incorporarse, el trabajo doméstico se debe de incorporar, por eso es que estamos diciendo pensión universal para todas y todos. ¿De dónde proponen que pueda salir el dinero para pagar las pensiones universales? Bueno, primeramente lo hemos dicho nosotros, que debe de crearse un impuesto directo para que esa pensión universal, las PBU que crearon en lo que es en la reforma de 2017, esas PBU no las está pagando nada más ni nada menos que la clase trabajadora. O sea, estos tipos de estos gobiernos anteriores regalaban, pero no de la bolsa de ellos, sino que regalaban de la bolsa de los trabajadores, porque el dinero de la pensión básica universal está siendo pagado hoy por hoy del dinero de todos los cotizantes de la AFP en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que al final es otro robo que le hicieron a los trabajadores en 2017. En nuestra propuesta, lo que nosotros estamos planteando es que el trabajador, por ejemplo, el que gana $1,000 y se va a retirar con el 70%, entonces que su tasa de reemplazo va a llegar a $700, no a 280, a $700. Entonces, nuestra propuesta no solo tiene que ver con el tema de pensiones, no tiene que ver con mejorar la escala salarial en nuestro país, que los salarios mínimos suban, como lo establece, por ejemplo, la DIGESTIC en 2015 dijo que la canástica básica de bienes y servicios ampliada era de $790. Entonces, ¿por qué no pensar en ir mejorando el salario de la clase trabajadora y mejorar el tema del salario mínimo? Porque eso va a permitir realmente salarios dignos, pensiones dignas. ¿Cuánto realmente representa, cuántas ganancias ha tenido las AFP por la administración de nuestro fondo? Ya una vez desaparecidas las AFP, esos recursos también, esos fondos pasan al sistema, al Estado. Entonces yo creo de que eso es un elemento importante que debemos de tener claro. Entonces, con estas pensiones indignas y miserables, realmente nadie puede vivir. Y si hay un compromiso de nosotros como clase trabajadora es de mejorar esas condiciones. Y por eso tenemos tiempo de estar haciendo propuestas y propuestas. Que no hemos sido escuchados, esa ha sido otra cosa. Pero nuestro compromiso siempre es con la clase trabajadora. Y esperamos realmente la responsabilidad también del gobierno de asumir nuestras demandas y nuestro posicionamiento que entregamos. Es más, mucha gente después de ir a una AFP a pedir un estado de cuenta, le llama
llaman a uno llorando, diciéndole, mira, Ábalos, ¿qué voy a hacer? Esto no me sirve para nada. Entonces nosotros queremos dejar claro que nuestra propuesta no descapitaliza el Estado, porque estamos proponiendo fuentes de financiamiento para darle sostenibilidad en el tiempo, financieramente hablando. El llamado realmente nosotros, eso no lo habíamos, nosotros en nuestro posicionamiento lo único que estábamos diciendo es que la gente se abstenga de estar pidiendo eso, porque esta es una trampa, ¿verdad? Es una cuestión, una medida populista, y es preocupante ver qué va a suceder con estas personas que ya retiraron ese porcentaje del 25%. Pues de verdad es preocupante, porque a veces el desconocimiento y la necesidad me hace caer en esa situación, pero en este momento nuestro posicionamiento iba en la línea de que no se permita que se estén pidiendo anticipos. ¿Cómo han hecho estos sistemas para que la gente lo tenga claro? Que hay sistemas, por ejemplo, el IPFA, que sí tiene mejor rentabilidad a la hora de retiro. ¿Quién compensa este fondo? Bueno, es que de hecho, para complementar, por ejemplo, con el tema cómo se haría con todo el sector informal de la economía o por cuenta propia. Sí. Bueno, en primer lugar, aquí ya se dio una experiencia a nivel de seguro social con las trabajadoras domésticas. ¿Qué se hizo? Bueno, se hizo que se estableció una cuota diferenciada del demás sector de la población del seguro social en materia de cotización. Y si no me equivoco, ronda los $30. Entonces, en materia previsional, creemos que sí se puede hacer también eso. Entonces, eso no lo vemos imposible. Lo que pasa es que hay que ordenar el Estado, hay que ordenar el sistema de pensiones. Tenemos un sistema de pensiones un tanto desordenado, aparentemente bonito, con colores bonitos, pero desordenado. Entonces nosotros estamos planteando que se reordene. Efectivamente, tiempo no se nos ha dado. Se nos dijo de que de lo que nosotros llegamos a presentar, los insumos que entregamos se van a incorporar en la propuesta que están construyendo. Debemos de saber que estas no son cosas que se pueden hacer de la noche a la mañana. Tal como se ha dicho, es necesario contar con la información, con los datos estadísticos, para que podamos realmente tener un sistema público que consolide todos los pilares y todos los elementos fundamentales de la viabilidad y la sostenibilidad en el tiempo. Pero ¿hasta cuánto estarían satisfechos de elevar esta tasa de retiro? En primer lugar, quisiéramos dejar claro para toda la clase trabajadora, toda la teleaudiencia, que la propuesta de un 70% para nosotros no se vuelve negociable. Y no es negociable porque estamos hablando del futuro del trabajador después de 30, 35 años de servicio. Me quedé sin empleo, dejé de cotizar y estaba a punto de mi jubilación. Llegué a solicitar mi dinero y no me lo reintegraron. ¿Qué pasa con esto? ¿Se dan estos casos? ¿Es en serio esto? Sí, pero lo más grave de esto es que cuando la persona se quedó sin trabajo, dice, bueno, entonces yo voy a ir a sacar mis porque no terminó de cotizar porque no terminó de cotizar, porque no tiene los dos requisitos que se establecen, que son 25 años de cotizado y si es mujer, 55 años de edad, y si es hombre, 60 años de edad. Si no cumplo con esos dos requisitos, entonces la gente lo que dice, voy a ir a pedir lo que tengo, lo que había aportado. Vienen las AFP, no le están dando lo que está sobre la base de su estado. Las AFP al final lo que están haciendo es quedándose con un porcentaje de su aportación, que realmente eso es ilegal, eso es un robo todavía. Me han estado prácticamente robando de mis aportaciones, y al momento de querer yo retirar esos fondos, porque es fondos que yo considero que ya no voy a poder ni trabajar ni incorporarme en el empleo, entonces digo, no, mejor lo retiro. El problema grave es eso, que realmente no le están entregando lo que le corresponde al trabajador. Bueno, realmente esperamos de esta nueva reforma de pensiones, como lo he dicho, no negociable una tasa de reemplazo menor al 70%, tampoco no negociable el incrementarle la cuota de cotización al trabajador. No es negociable tampoco el hecho que a los trabajadores se nos siga condenando a la mendicidad, y no es negociable el hecho de seguir manteniendo un sistema de AFP. Ya es insostenible, y creemos que el presidente Nayib Bukele tiene una clara concepción de este tema, y por lo tanto esperaríamos la creación del Instituto Nacional de Pensiones. Creo
creo que es importante, la experiencia nos dice, y si no, muestra de ello es donde los países se revirtió el sistema. ¿Por qué se revirtió? Porque había una presión y una convulsión social de la crisis que estaba generando este sistema. Vaya a ver ahora si hay convulsiones sociales en esos países donde se revirtió el sistema. La gente ya está en otras condiciones. Y yo creo que eso es lo importante, dignificar la dignidad de la clase trabajadora. Perfecto. Gracias a ambos por haber aceptado la invitación y hablar ampliamente de pensiones este día. Gracias a ustedes por la invitación. Ya está con nosotros en el estudio la ministra de Turismo, Morena Valdés, con quien tenemos el placer de conversar sobre cosas bonitas, sobre nuestro país, sobre las bellezas que tenemos. Y ministra, bienvenida, buenos días. ¿Cómo le va? Un gusto estar con usted, Luis. No habíamos tenido el placer de estar juntos. Sí, solo siempre en exteriores habíamos estado, Exactamente. no en set, pero aquí estamos cubriendo a Ernesto, que está disfrutando ahora que sus vacaciones. Dicen que están bajo una palmera allá en la playa, así que un saludo a Ernesto, que tenga unas felices vacaciones aquí en algún lugar paradisíaco de El Salvador. Aparte que para septiembre justamente del 2021 hemos superado la meta que teníamos tanto de visitantes, que teníamos como un promedio a este mes, y por supuesto superamos la meta anual que teníamos 800 millones de dólares de divisa, ya tenemos más de 1.106 de millones de dólares de divisa recopilados, ahí está, tenemos 888.472 visitantes y definitivamente hemos superado la meta. Es más, nosotros somos de los países que vamos liderando la región en cuanto a viajes, llegadas y viajes al país. Somos el líder con un 26% de recuperación de crecimiento. A ver, hablando de este campeonato mundial de surf, El Salvador va a ser sede aún para este cierre de año de una nueva fecha del ALAS Pro Tours 2021. Así es, bueno, fuimos tan perfectos, como dirían en la organización del Mundial, pues que nuevamente algo que no teníamos planificado se nos solicita ser la sede, y nosotros pues dijimos, si tenemos las olas, si tenemos las condiciones, ¿por qué no hacerlo? Esta vez lo vamos a hacer en Punta Roca. Esto también es importante decir que estamos moviéndonos. Se va a mover la sede, no quedarse en un solo lugar. Pero eso es importante decirlo, los torneos de surf también dependen muchísimo de cómo se encuentra el oleaje y cómo es la condición de la ola, y esa es la gran ventaja de este país, El Salvador, que posee diferentes beach break, diferentes point break y diferentes también oleajes en todos los 300 kilómetros de nuestra zona franja costero marina. Así que definitivamente por eso somos la sede de este tipo de campeonatos. Esperamos tener más de 200 participantes en este torneo ALAS 2021 de 6 estrellas, es el máximo que se puede tener de este torneo. Todos muy entusiasmados. Aquí se van a coronar los campeones de este tour, acaban de estar justamente en Perú compitiendo una jornada, y vienen todos los mejores a competir ya la última jornada del tour, así que muy entusiasmado. Yo sé que toda la comunidad de surfistas también lo están, además porque se hace en Punta Roca, una de las olas más queridas por todos nuestros surfistas, y la idea también es ir dinamizando la economía de todas las playas de nuestro país, de la zona franja costero marina, con ese tipo de eventos, complementando por supuesto con todos los proyectos de infraestructura que muy pronto ya te vamos a contar, vamos a estar anunciando nosotros en los próximos días. Pero precisamente vamos a anunciar proyectos de infraestructura turística en el Puerto de la Libertad. Ahí recuerda que tenemos... Hay proyecto en construcción. Exactamente, ahí. Por ejemplo, el Parque de Aventura Walter Tiro Denninger, esa va a ser su pronta inauguración, esperamos en la primera quincena de diciembre. También vamos a estar inaugurando el primer laboratorio gastronómico de cocina salvadoreña, que esto lo estamos haciendo en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos del Sistema de la Agencia de Naciones Unidas. Quiero agradecer a este socio estratégico que estamos formando precisamente a nuestro recurso humano. Ahí podemos ver precisamente cómo nos va a quedar el Parque Walter Tilo Denninger, decirte que ya está en un 95% de avance, así que por eso lo decimos con mucha propiedad que pronto vamos a abrir esto, y las personas, tanto nuestros turistas nacionales como internacionales, van a poder hacer camping, zipline, también van a poder hacer senderismo. También se va a tener un programa de guardarrecursos, pequeños guardarrecursos, en donde van a poder hacer turismo científico. Ahí también tenemos canoping, es decir, vamos a tener diferentes tipos de actividades
y de aventuras, como bien lo dice el nombre del parque, en este sitio. Este es el render o la gráfica, cómo está va a quedando, quedar, pero ya está por terminarse. En un 95%. Okay. Así que ya estamos haciendo las pruebas de todo, con todos, se va a estar administrando también a través de la tour operadora que está certificada para hacer ese tipo de aventuras en un parque natural. Así que quienes quieran ya, yo les diría que vayan reservando espacios para poder ir a acampar o para ir a poder hacer senderismo, conocer nuestra fauna, nuestra flora que tenemos en este parque natural. Estaríamos abriendo en la primera quincena de diciembre. A ver, entonces me quiere decir, ministra, que este diciembre yo ya puedo ir a la zona sur de La Libertad y en el sector del puerto ya va a estar este parque. Ya va a estar, y también toda la parte gastronómica, donde tenemos los restaurantes. Sí, la última vez que conversaba con usted, de hecho, fue ahí en el puerto de La Libertad. Ahí estamos en Oriente, ajá. Sí, en el sector de del mercado de mariscos. Exactamente. Sí, en agosto, estaban en plena construcción. Eso ya está. Eso ya tenemos también un gran porcentaje de avance. Si quieres, comentamos las imágenes que nos están compartiendo desde producción. Esto es en Oriente del país. Ahí fuimos a hacer toda una ronda de inspecciones a aquellos empresarios que habían recibido fondos no reembolsables de parte del programa del Banco Interamericano de Desarrollo. Y justamente muchos de los comentarios es que se están enfocando mucho en La Libertad. Se están haciendo otros desarrollos, otros focos de desarrollo. Exactamente, por eso te iba contando primero La Libertad, después lo que hicimos en Occidente. Sí. Esto es lo que estamos haciendo en Oriente. Oriente siempre ha sido una zona muy olvidada del país. Incluso ayer estuvimos en una activación con una empresa privada que estaba haciendo todo el tema de combinar la cultura y el turismo a través de diseño de artes para sus productos de las diferentes playas que tenemos en el país. Es decir, estamos conociendo nuevamente nuestro país, y yo le digo a los salvadoreños, sintámonos orgullosos de todo el tipo de playas que tenemos, de todo el tipo de destinos turísticos que tenemos, y les aseguro que muchos no conocen. Ahí estamos precisamente en ese lanzamiento en donde se hace el diseño de estos productos basado, inspirado en playas de todo el territorio salvadoreño precisamente, y muchas playas de Oriente. Así que estamos trabajando de la mano con empresa privada, con todo el gabinete turístico, quien agradezco que sin ellos, sin todas las instituciones del gabinete de ese gobierno liderado por el presidente Bukele, no pudiésemos estar haciendo todas estas actividades. Hay un anuncio hecho por el presidente Bukele sobre Volaris El Salvador. ¿Qué significa que una empresa como tal ya vuelva a poner su bandera en sus operaciones y que pueda operar desde el hub acá en El Salvador? Bueno, primero decirte que esta es la primera aerolínea con bandera nacional, es decir, con empresarios 100% nacional. Eso es importantísimo decirlo. Bueno, la mayoría de la mano de obra de Volaris también es salvadoreña. Además, bajo costo y además más vuelos. Eso significa que vamos a tener más movilidad. Es por eso que estamos siendo uno de los países con la mejor proyección de llegadas y viajes en estos últimos meses del año. Estamos liderando la región con un 26%, eso no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios y todas también las agencias de viajes y las aerolíneas. Es decir, están haciendo reservaciones estamos teniendo más reservaciones que todos los otros países de la región. ¿Qué ha sido la adopción del Bitcoin con relación al turismo en nuestro país? ¿Ya ha tenido algún efecto, ministra? Claro que sí. Bueno, decirte que uno de los sectores que ya estaba implementando Bitcoin era el sector turístico. El ejemplo más claro es todos los empresarios que ya lo adoptaban en Playa El Zonte, también en Playa El Tunco. Más de 350 empresas a nivel nacional ya lo están utilizando. Eso es un registro que vamos actualizando diariamente con nuestra base de datos de empresarios de toda la zona. Es decir, y además que lo están utilizando y les está funcionando, y además también están adoptando a través de Chivo Wallet. Esto también ha sido muy bien visto por los turistas y sobre todo por los inversionistas. Como te decía, este mes de noviembre vamos a tener 6 congresos importantes en el país. Bueno, está próximo a hacer
Son un varios. evento, sí, pero latinoamericano. Exacto. De Bitcoin. La Bitcoin se llama. Sí. Esa es una de las más importantes, es uno de los eventos más importantes. Vamos a tener inversionistas de todo el mundo, gente que por primera vez está viniendo a El Salvador precisamente por eso. O sea, es de verdad impresionante. ¿Cuál es el impacto que se está teniendo a través de aquellos, bueno, para muestra un botón, los hoteles nos están reportando un alto porcentaje de ocupación, no solo en la zona costero marina, que eso se había mantenido a partir de la realización del Torneo Mundial de Surf, sino que lo estamos teniendo también aquí en la zona capitalina. La Comisión de Diputados para conocer el plan de desarrollo turístico, justamente de cómo se va a invertir los fondos solicitados en la cartera. ¿Han consultado, diputados? Preguntan por planes en los departamentos. ¿Qué se está haciendo, ministra, en este caso? Precisamente nosotros estamos trabajando con todos, por supuesto, los departamentos y municipios. Como te decía, hemos identificado destinos turísticos especializados en los cuales ya también se han clasificado productos turísticos. Sí. Aquí es bien importante decir, todos aquellos países que le han apostado al turismo primero han hecho toda una base de diagnósticos en donde hemos identificado los productos turísticos que son potenciales. Entonces, por supuesto, sabemos que en la zona occidental tenemos la Ruta de las Flores, que ya es una ruta muy conocida, en donde tenemos diferentes pueblos y diferentes experiencias. Estamos fortaleciendo esa experiencia. Así también en la parte norte de Chalatenango también vamos a estar trabajando estos destinos turísticos. Toda la parte también de la zona occidental, las playas de la zona occidental, que también me escriben mucho para preguntarme qué vamos a hacer ahí. Entonces, cada uno de esos se va a desarrollar y nosotros siempre decimos, según la mística de los destinos, porque tenemos que respetar la mística de cada uno de los destinos. Ya hay una federación de pesca deportiva, es decir, estamos impulsando los diferentes también deportes, trabajando de la mano con el presidente ad honorem del INDES, Yamil Bukele, en donde el turismo deportivo también vamos de la mano. O sea, es turismo con cultura, el turismo con deporte. El turismo no puede existir si no tenés seguridad, si no tenés salud. Entonces, estamos trabajando con las diferentes instituciones. En Oriente también vamos a estar trabajando en la parte norte, en donde tenemos también diferentes destinos en la zona de Morazán, por supuesto. Sí. También estamos trabajando en Berlín y Alegría, que es una zona en donde hemos también identificado que hay una muy buena ruta del café que podemos hacer, así como también en otros destinos turísticos del país, en donde el café es un producto turístico per se también e importante, donde estamos trabajando. ¿El Salvador qué tan competitivo es en precios, en destinos, para ser atractivo hacia el visitante externo? En estos momentos nos encontramos bien par, o sea, a comparación de la región, debido por esto mismo de la recuperación de la pandemia COVID-19. Por eso es importante aprovechar este momento, porque antes no nos conocían, porque antes solo nos asociaban con noticias malas. Sí. Bueno, hay muchos que todavía piensan que estamos en guerra o que todavía no puedes caminar en el país, que venías al aeropuerto internacional del Salvador y ya algo te va a pasar, etc. Entonces, esa asociación negativa que teníamos, de verdad, a partir de junio de 2019, que el presidente empieza a trabajar con el Plan Control Territorial, que el presidente le empieza a cambiar la imagen a este país con su manera de liderar muy innovadora, o sea, y con noticias como, por ejemplo, vamos a hacer la meca del surf, nos vamos a distinguir por este valor diferenciador, porque yo sé que muchos decían, ¿por qué solo surf? Si tenemos otras cosas. Pero como bien dice el presidente, si somos buenos en algo, nos tenemos que distinguir en esto. Ministra, ¿cómo se puede valorar estas cifras? Por ejemplo, las divisas de enero a septiembre, que ya nos decía más de 1.126 millones de dólares, que se han superado la meta de los 800 que se esperaban. ¿Cómo este derrame económico ayuda o potencia este sector? Definitivamente esto lo que hace es que la recuperación del sector turístico, que según la Organización Mundial de Turismo había calculado que va a ser hasta el 2024, el año cero, nosotros lo estamos calculando y estimando que va a ser aproximadamente en el año 2022. Que eso quiere decir que los empresarios del sector se están recuperando mucho más rápido que los otros países de la región. Perfecto, ministra, el tiempo se nos acabó. No, la próxima me tenés que invitar más. No, sin duda vamos a estar pendiente que nos venga a contar cuando ya estén listos todos estos parques. Me quedó esa espinita de la zona sur de La Libertad, Parque Tilo Denninger, el parque de, ¿cómo se llama? De Aventuras. Parque de Aventuras y el otro Parque de Diversiones. Parque de Diversiones en la zona del y toda la zona muelle gastronómica, que esa va a ser completamente nueva. Perfecto.
Gracias, ministra, por su tiempo, y a usted gracias por acompañarnos en este diálogo del día martes. Quédese pendiente de toda la programación de Grupo Megavisión. Feliz día. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.